Bienvenidos a Salud a un Clic, el programa que busca acercarnos de forma llana a una conversación amena además en la que podamos aprender, tanto ustedes como nosotros acá por el set. El día de hoy nos acompaña el doctor Nelson Rosario Socias. Es cirujano plástico y reconstructivo. Estaremos tocando unos temas muy interesantes. Vamos a hablar de oncoplastía, estaremos conversando acerca de todo lo que es la gigantomastia y del labio leporino. Así que, doctor, bienvenido. Gracias por tu invitación de estar aquí hoy en tu lindo programa. A usted por acompañarnos. Doctor, ¿qué es la cirugía reconstructiva? Bueno, diríamos que la cirugía reconstructiva es una parte de la cirugía plástica. La cirugía plástica como tal es una especialidad que está dada para reconstruir de manera funcional y estética los tejidos. Mira cómo podemos separar lo que funcione bien, y lo estético que podemos ver. Entonces, por eso, el término plástica viene de que en latín plasticus significa moldear, arreglar. Por eso se le puso cirugía plástica en aquel entonces. Entonces tenemos dos variantes, la parte reconstructiva, que se encarga de buscar lo funcional, y la parte estética, que se encarga de lo visual. Regularmente las personas conocen lo que es la cirugía estética como tal y vislumbran el cirujano plástico como aquel que se dedica a hacer solamente belleza. No, la parte más amplia que tenemos es la cirugía reconstructiva. En esta primera etapa, doctor, nos ocupa el tema de los pacientes que pasan por ese proceso difícil de haber sido diagnosticados con cánceres. Estas pacientes, ¿cómo viven ese proceso? ¿Cómo usted lo trabaja? ¿Y cómo les cambia la vida en ese proceso ya de cirugía con usted o cuando llegan? Entonces, mira, haciendo una parte, como vamos hoy a trabajar con el cáncer de mama, a recordar que el mes pasado fue el mes del cáncer y vimos muchas promociones de lo que eran estas situaciones. El punto más importante para nosotros primero es enfatizar en el autodiagnóstico de las pacientes, que aprendan a evaluar sus mamas, y vemos cómo pueden aparecer alteraciones importantes desde cambio de color, secreciones por el complejo areola-pezón, algunas masas irregulares, deformidades en el seno, que nos pueden dar la primera chispa de que una paciente puede estar haciendo un cáncer de mama. Entonces es la paciente que en su autoevaluación debe de primero saberse conocer y ver que vio algo irregular, para entonces ir a su médico de base, el oncólogo, que debe hacer el diagnóstico. Luego que el oncólogo hace el diagnóstico de que hay una tumoración sospechosa en una glándula mamaria, se hacen una serie de estudios, desde estudios de imágenes, como la sonografía, la mamografía, o biopsias, que es tomar un poquito de tejido y llevarlo al microscopio para poder leer esas células. Y si así es identificado, un paciente con cáncer de mama es un paciente que debe cruzar con el cirujano oncólogo para que el cirujano oncólogo haga el tratamiento de esa lesión en particular, que es el cáncer de mama. Ya cuando el cirujano oncólogo hace la resección de lo que necesita, entonces veremos cómo en unas ocasiones se puede quitar solo el tumor. En otras ocasiones se puede quitar solo un cuadrante de la mama, una cuarta parte. En otras porciones se puede quitar el seno entero, y en otras incluso un tratamiento más allá, que es la extracción de toda la cadena ganglionar, que pueden ser ganglios positivos por la lesión mamaria que hay. Es el cirujano oncólogo que hace todo ese proceso, y ya con la mama operada de la situación del cáncer, entonces nosotros tomamos a esa paciente para darle a esa paciente solución al problema de que lo que resultó una deformidad por quitar un tumor, por quitar un cuadrante, por quitar la mama entera, o sea, una mastectomía, nosotros llevar a esa paciente la conformidad de poder tener una mama parecida a la mama contralateral
y que psicológicamente esa paciente no esté afectada por su mastectomía. Ok. Doctor, luego de esa cirugía que usted explica, que la paciente llega, el oncólogo hace su parte, ¿qué tiempo transcurre entre la parte del oncólogo y la parte donde llega la paciente donde usted? Entonces, mira, cuando el oncólogo decide operar a la paciente, el oncólogo nos envía a la paciente para de manera inicial hacer un manejo combinado de lo que es la decisión de lo que va a ser el resultado final de esa paciente. De inicio hay pacientes que el día que se hace la mastectomía, o sea, la amputación del seno, podemos colocar expansores de piel que nos dan el primer paso de reconstrucción de esa mama. Son pacientes que el mismo día que se le hace la mastectomía, comenzamos con la reconstrucción. Y ahí aparecen variantes de situaciones con pacientes. Un ejemplo son pacientes que hacemos la mastectomía y colocamos un expansor, que es una bolsa plástica de silicón, como vemos en la pantalla, y que es colocada debajo del músculo a preferencia para poco a poco llenar esa bolsa y que nos extienda la piel para luego colocar un implante permanente ahí que nos va a dar el contorno final de la forma del seno. En algunas ocasiones nosotros podemos tomar de la mama amputada el complejo areola-pezón, siempre en pacientes que tengan tumoraciones lejanas al complejo areola-pezón. Podemos aprovechar esa areola y dejarla injertada para que la paciente de inicio pueda mantener ese complejo areola-pezón ahí. Y es una paciente que cuando llega a su casa y se ve, aunque tenga la mama amputada, se ve que tiene un complejo areola-pezón ahí y psicológicamente es menos afectada por la ausencia de una mama. No son todas las pacientes donde podemos hacer este tipo de procedimientos, sino aquellas que califican para esto. Ahora, cuando hacemos esa primera fase de la reconstrucción, ya esa paciente ahora tiene que pasar un periodo de diagnósticos que no hemos terminado. Esas muestras van a laboratorios especializados, incluso algunos fuera del país, a hacer una serie de identificaciones de su tipo de patología que va a decidir el tratamiento de quimioterapia o radioterapia que lleva esa paciente. Un ejemplo, tenemos pacientes que hemos colocado expansores. Ahí iniciamos el llenado de los expansores. Y ese llenado ha sido retrasado o parado en lo que esa paciente completa o avanza sus secciones de quimioterapia o radioterapia. Incluso podemos ver pacientes, como estas pacientes, que pueden tener cambios importantes en la piel, cambio de coloración, de estructura, por haberse dado radioterapia y la venimos operando largos meses después que hicimos el primer procedimiento. O sea que todo va a depender de la magnitud de ese tumor, la decisión de cuándo seguimos esa reconstrucción. Estamos hablando de aquella paciente que el día que hicimos la mastectomía, ese mismo día iniciamos la fase de reconstrucción. ¿Estamos claros? Que esas terminarán en llenado completo del expansor, un cambio de esa bolsa que se llenó de líquido por un implante permanente y ya aquellas pacientes que no pudimos colocar injertos de complejo areola-pezón, entonces hacer ese nuevo complejo areola-pezón, que tenemos varias alternativas. O la hacemos de tejido de la paciente, o se pueden tatuar a coloración, que se puede ver 3D, un complejo areola-pezón, difícil de identificar que no es un complejo areola-pezón real. ¿Cómo se eligen estas pacientes? Mira, las pacientes no las elegimos nosotros, porque es una paciente que viene con un problema de salud y viene al oncólogo. Cuando llega a nuestra consulta, ya llega diagnosticada con cáncer de mama.
Es una paciente que ya tiene su diagnóstico y el oncólogo es el primero que le dice, ¿te interesa hacer una reconstrucción inmediata de Es tu una seno? decisión de la paciente. Exactamente. Sí, entonces pase a la consulta de cirugía plástica y reconstructiva para que el doctor le evalúe. Así la evaluamos, le ofertamos a esa paciente cuáles son las situaciones quirúrgicas que ella puede tener en tal caso. Podemos tener pacientes que incluso no califican para reconstrucción inmediata. ¿O Y no? que no, ¿Por qué, doctor? eso va a depender de el grado de avance que tenga esa tumoración. Ciertamente. Si tú tienes una paciente que ese tumor ha invadido los planos donde vamos a colocar, un ejemplo, ese expansor, es una paciente que no se le puede colocar eso. Hay y variantes de situaciones que tenemos. Estamos hablando de las pacientes que estamos operando de inmediato. La primera fase es de reconstrucción, que eso es un tipo de cirugía. Okay. Tenemos tres variantes más de situaciones quirúrgicas que pueden tener estas pacientes. Doctor, ¿qué tiempo dura esta cirugía? La paciente en promedio, ¿qué tiempo dura en quirófano? En sala de cirugía yo diría que el equipo nuestro en la Plaza de la Salud, que es un equipo de cirujanos oncólogos con vasta experiencia y muchos casos, una cirugía de mastectomía con colocación de expansor no debe pasar de 2 horas. Son cirugías cortas en el tiempo, cirugías con pocas eventualidades y que el paciente solamente tiene un día de ingreso. Si opera hoy, mañana va a su casa. Ya el recorrido de todo lo que conlleva las consultas postoperatorias, la quimioterapia, la radioterapia, eso es lo que hace más largo dependiendo de la evolución de cada paciente. Doctor, ¿cómo cambia la vida de la paciente? O sea, ¿cómo lo ve usted? Porque sabemos que la paciente tiene una autopercepción. Sin embargo, ¿cómo ve usted o cómo valora usted ese cambio? Mira, el cambio más importante que tiene una paciente que se ha operado de un cáncer de mama es sentirse sana. Por encima de lo estético. Lo primero es sentir que estoy libre y poder colgar esa campanita y decir, estoy fuera de cáncer. Eso está por encima, no millones de veces de poder tener la simetría en su pecho. Ahora, después, ya del punto de vista psicológico, de cómo se siente la mujer como pareja, de tener su seno, de cómo se siente ella cuando viste, de cómo ella siente que la gente la mira con una mastectomía, es donde más ayuda a esa paciente a reconstruir su seno. Entonces, mira, hay una enorme cantidad de pacientes que no han tenido la oportunidad de hacerse una reconstrucción inmediata desde la primera fase de la mastectomía. O sea que tenemos en el ámbito nacional cientos, diríamos miles de pacientes que andan con la mastectomía y usando un brasier que viene preparado para eso, que le deja ver eso. O sea, ahí entramos en cuál es el grupo de pacientes que entonces tienen reconstrucción secundaria, que ya se le hicieron. Yo vi una paciente hoy en la consulta. ¿Cuándo tú te operaste? Hace 4 años. Y vengo hoy porque yo quiero reconstruirme el seno hace 4 años. ¿Por qué no se operó? Bueno, porque en ese entonces el servicio de cirugía plástica no estaba instaurado, activo en ese momento. Aquí en la Plaza de la Salud, donde estamos laborando hoy en ese servicio. Entonces, esas pacientes van a tener otras alternativas que son distintas porque ya tenemos una mama que se amputó con un tejido que se fijó en el tórax y es más difícil de movilizar con un expansor que si lo hiciéramos el día de la primera cirugía. Entonces, actualmente en el país tenemos 2 variantes importantes de cirugía que hacemos para este tipo de pacientes. La primera se llama una reconstrucción con un colgajo de dorsal ancho.
Colgajo en medicina quiere decir un tejido que tú lo dejas pegado de su base y lo puedes movilizar de un lado a otro. Entonces podemos tomar un músculo que está en la espalda, llamado dorsal ancho, traerlo hacia el tórax con un segmento de piel por debajo de la axila y darle al seno la forma que necesita, ayudado de un implante pequeño, porque ese músculo no tiene gran volumen, y darle a la paciente la forma que ella necesita ahí. Ya terciariamente, diríamos, se le reconstruye el complejo areola-pezón. Ese es un grupo. Hay otras pacientes que usamos, igual colgajos, del abdomen para reconstruir el seno. Y son aquellas pacientes que no han tenido ninguna cirugía abdominal, como histerectomías, cesáreas, donde la piel del ombligo hacia debajo está virgen y podemos tomar ese tejido de ahí pegado a uno de los músculos rectos abdominales y llevar por debajo del abdomen todo ese tejido al tórax. Wow. Y sin necesitar implantes, entonces hacemos la reconstrucción de la nueva glándula mamaria en esa zona ahí que la paciente necesita. Esta cirugía entonces se hace combinada de una abdominoplastía, que es el estiramiento a franco del abdomen, para poder tomar todo el tejido ahí y reconstruirlo. Y que quede estética. Además, igual hay pacientes que tienen una flacidez importante después de la mastectomía y que el tejido permite colocarle un expansor también. O sea, no todas las pacientes califican, pero hay pacientes que califican. Pero doctor, yo me siento un poquito confundida y no sé si habrá gente en su casa igual. ¿Un expansor es un implante? Un implante que viene vacío, que tiene una válvula que la vamos a comenzar a llenar para que el tejido expanda. Vamos a decir, mire esta paciente que tiene el pecho plano. Colocamos esa bolsa y esa bolsa la vamos llenando poco a poco, cada 2 semanas entrando líquido por una válvula especial y la piel va ganando tamaño. Como gana de tamaño un abdomen en una primigesta que no se ha embarazado nunca, y poco a poco esa barriga se pone de ese tamaño. A ninguna mujer que tú intentes ponerle la barriga de este tamaño en un día, tú lo vas a lograr porque la piel no da. El abdomen se llena sin un embarazo porque es poco a poco que va creciendo. Entonces así colocamos esa bolsa vacía aquí y la vamos llenando, y cuando ya la piel ha ganado el espacio donde cabe un implante, sacamos esa bolsa y ponemos el implante. Genial, genial, porque realmente las pacientes hoy día tienen una oportunidad en ese sentido, porque realmente uno como mujer siente que eso es, esta parte del cuerpo es elemental, es lo que nos identifica. Doctor, los seguros cubren este procedimiento. En nuestra institución, la Plaza de la Salud, le cubre a la gran mayoría de pacientes. El solo hecho de ser una paciente que viene con cáncer de mama, el seguro le valida la reconstrucción, incluso la compra del expansor y de los implantes para su reconstrucción. Pero eso es una noticia maravillosa, sobre todo para las personas que tienen algún familiar y que por asuntos incluso de información, que es justamente lo que pretendemos nosotros como programa, llevarla, porque yo trabajo en el área de la salud y fíjese que, por ejemplo, yo no tenía esa información. Es decir, que ya nos da usted una tremenda ilustración en este aspecto. Doctor, ¿hay algo más que le parezca a usted importante, interesante, que nos esté faltando por decirle al público que nos ve el día de hoy? Bueno, yo diría que con relación a la reconstrucción mamaria por cáncer de mama, nuestro país se entienda, y tu programa que es bien visto, que todas las opciones de reconstrucción la tenemos. Es botar el poquito de temor y venir a la consulta para hacer una evaluación y poder tener los resultados que ustedes desean. No importa la edad que tenga usted como paciente,
el momento de reconstruir es importante, solo tiene usted que estar sana. Bueno, esto fue esa parte. Ahora vamos a cruzar ya a lo que es gigantomastia. Es bastante común, doctor. Vemos muchísimas personas, damas de diferentes edades, que caramba, realmente sufren de esto. Cuéntenos qué característica tiene, cómo llegan aquí, qué sucede con esas pacientes. Entonces, mira, la gigantomastia es un tipo de macromastia, como el nombre lo dice, macro, etimológicamente quiere decir grande. Se ha encajado el término de gigantomastia aquellas mamas que pasan de volumen regular de mamas grandes y que producen una cantidad de signos y síntomas que son funcionales y trastornan el desempeño del día a día de la mujer. ¿Cuáles son esos signos y síntomas que pueden aparecer? Lo primero es el peso. Hay mamas gigantes que pueden tener 8 o 10 libras, un solo seno. O sea, tan grandes. Perdón, cuando usted habla del peso, es del peso de la mama. No es que no es que las personas que tienen mayor peso tienen, porque yo veo pacientes o personas que no tienen una talla o un peso muy elevado necesariamente. Bueno, yo te diría que el hablar de una gigantomastia para una paciente va a ser en una condición relativa a cada paciente. ¿Qué te quiero decir con eso? Si tú tienes una paciente de 4 pies de estatura, con una espalda que usa un brasier de talla 28 de ancho, o sea que es una espaldita que tiene, y a esa paciente tú le pones un seno, vamos a decir de 3 libras, para esa paciente va a ser una gigantomastia. Claro. Porque para su estatura, para el tamaño de su pecho, está por encima de lo que ella tiene que cargar en su tórax como mama. Esa misma mama de esa paciente de 4 pies de estatura y de 28 de espalda, tú se la pones a una paciente con 6 pies de estatura y con una espalda número 40, para esa paciente va a ser una copa C promedio. O sea que en esa paciente no será una gigantomastia. Entonces la gigantomastia viene siendo la situación de mamas grandes en cada paciente que cause una sintomatología y un daño a esa paciente como tal. Entonces, como te decía, lo primero es el peso. Ese peso que da, te hace unos surcos en los hombros, en el área entre el deltoides y el trapecio, unos surcos que se hacen pronunciados porque el brasier está cargando ese peso de manera constante. Lo primero son esos surcos. Lo segundo es que las pacientes con esas mamas adoptan una posición encorvada, que la adoptan inconscientemente tratando de esconder las mamas que tienen. No la adoptan por el peso, la adoptan escondiendo, y es más, esa adopción de esa forma entonces trastorna la funcionabilidad de esa columna dorsal ahí, entonces la hace dolorosa. Lo llamado es que a estas pacientes con las mamas grandes las enseñemos a estar con el tórax bien recto para que sus mamas no le dañen la espalda. Lo tercero es el intertrigo. El intertrigo es un daño que ocurre en la piel cuando tiene fricción importante, y vemos cómo estas pacientes en el área debajo del seno está siempre húmeda, se irrita, toma mal olor, acumula hongos con facilidad y hace una dermatitis frecuente producto de ese peso constante en ese surco ahí. Sí, claro, porque se mantiene constantemente tapada esa parte de la piel y me imagino que por eso se producen los hongos. Otra situación que pueden tener esta paciente es que al tener todo ese peso tirado del hombro, el plexo braquial que viene aquí, que va para el brazo, hace alteraciones en el área cubital y tenemos pacientes con sintomatología nerviosa en las manos.
producto del sobrepeso que tienen esos senos. Wow, esa parte realmente la desconocía yo totalmente, no lo había Exacto, escuchado. entonces son los signos que tiene una paciente. Entonces cuando te digan, yo tengo una gigantomastia, ¿y qué tú tienes aparte de tener los senos grandes? Entonces si te evalúa y te explica todo eso que está padeciendo, entonces tú dices, sí lo tiene. Entonces tenemos tamaño y esa cantidad de síntomas que tiene esa paciente. ¿Cuáles son las alternativas que tienen esas pacientes hoy? El día de hoy así es. Las alternativas son una reducción importante de la glándula mamaria. Oye el término, una reducción importante de la glándula mamaria. A veces los cirujanos cometen el error de que cuando una paciente va porque quiere tener sus senos pequeños, dejan unos senos moderadamente grandes porque la cirugía es más fácil. Ah, es más fácil, doctor, cuando las... Mientras tú Oigan menos quitas, la cirugía es más fácil. Entonces, dejan pacientes que de inicio se ven con las mamas que, entre comillas, le lucen bonitas, pero que aún están grandes, y que cuando ya han pasado varios meses, entonces esa mama se va al suelo otra vez y la paciente se deben de operar. Claro, porque eso es la gravedad, ¿no? Las pacientes con gigantomastia se operan para hacer extirpación importante de un 80% de su tejido mamario. Hay que conocer que muchas de estas pacientes son pacientes en sobrepeso y que su glándula tiende a crecer de manera importante. Si aparte de eso tenemos pacientes que no se han embarazado por primera vez o que habiéndose embarazado piensan embarazarse de nuevo, es pensar que esas pacientes pueden hacer aumento de nuevo de esa glándula mamaria cuando esa glándula tome leche de nuevo en la lactancia. ¿Estamos claros? Entonces, hay muchos tipos. También vemos que no son gigantomastia, pero vemos como hay alteraciones de forma en las mamas sin ser gigantomastia. Y pacientes que tienen mamas extremadamente largas, largas, es una mama fina y larga, Sí. que puede cruzar la línea de la cicatriz umbilical y que necesitan hacer cirugías reconstructivas igual que la gigantomastia. Así como tenemos a veces hombres con ginecomastia, que es el aumento de crecimiento de tamaño de la mama, que es tan larga la mama como si fuera una mama de una mujer. Hay que hacer amputaciones de esa glándula mamaria con reconstrucción de su complejo areola-pezón, de igual manera que se trabajan las gigantomastias. Doctor, volviendo un poquito hacia atrás, cuando usted hablaba acerca de las pacientes que son operadas, ¿qué porcentaje de esas pacientes, en promedio, en su consulta, qué usted ve? ¿Son pacientes, por ejemplo, que oscilan entre X o Y edad, o son pacientes adultas? ¿Cómo se maneja esa estadística? ¿Qué llega a la consulta? ¿Del cáncer de mama? No, de la gigantomastia. Bueno, eso es variable, diríamos que según la razón social de cada paciente. Ahora... Pero perdón, doctor, ¿qué tiene que ver la razón social con la gigantomastia? Voy para allá. No tiene que ver nada con la gigantomastia. Tiene que ver con cuál es el paciente que busca ayuda para operarse, que es distinto. ¿Cuál paciente vemos en la consulta? El que siente que se puede operar. Ok. Pero el que no tiene como expectativa nunca operarse porque no puede, nunca te va a llegar a la consulta. Okay. Entonces, ahí vamos. Entonces, un ejemplo. Vamos a razón social. Es un buen punto. Vamos a razón social. Pacientes de escasos recursos. ¿Cómo estos pacientes pueden llegar a operarse de una gigantomastia? Antes, porque ya tenemos que poner de hace 3 semanas para acá un punto de partida. Pero antes, los operativos médicos de muchas instituciones sin fines de lucro, fundaciones como tal,
que hacemos médicos que hemos estado siempre interesados en dar a la comunidad que necesita nuestras manos. Y habemos un grupo de los cirujanos plásticos de este país que nos pasamos todos los años girando entre ciudades a hacer operativos médicos de reconstrucción mamaria. Hace un mes, la Escuela Nacional de Cirugía Plástica, la Residencia Nacional de Cirugía Plástica Renacir, hicimos un operativo médico en Moca, en el hospital de Moca, y nos trasladamos un grupo a operar en el hospital de Moca, un grupo de pacientes de escasos recursos que no iba a pagar allá en el hospital, y que nosotros le brindamos ese servicio a esas pacientes que no tienen la manera de ir a pagar una cirugía desde el punto de vista privado. Así hemos ido a Montecristi, a Dajabón, a Mao, a San Juan de la Maguana, a Pueblo del Este. Hace unos 2 años tuvimos un gran operativo en el Hospital Naval de la Fuerza Aérea, en la dirección del doctor José Richardson en ese entonces. Y así los cirujanos plásticos interesados en aportar, Sí. nos pasamos los años haciendo este tipo de operativos. Hace 3 semanas, el Congreso, la Cámara del Senado, aprobó dictaminar sobre la aprobación de la reconstrucción de mama por gigantomastia por los seguros médicos. Pero esa es una excelente noticia. Y esto, por ejemplo, doctor. Eso va a permitir que una población que tenemos cada vez más grande de pacientes asegurados, entonces pueda tener el medio donde resolver un problema importante para esta paciente, pacientes que no tienen los recursos para ir a una consulta privada a pagar el costo de una reducción mamaria por gigantomastia. Entonces, esto es un proyecto de ley, doctor. Se mandó como un proyecto de ley, lo que me luce que el Senado hizo un mandato como aprobación para que los seguros lo acojan. Esto nace a raíz de una iniciativa de un grupo de cirujanos plásticos amigos, y por qué no, el doctor Orlando Vargas, creo que fue el primero que habló sobre eso, que tienen ciertas relaciones en la política y que pudieron hacer llegar eso como una oportunidad para esas pacientes que lo necesitan. Pero esa es una excelente noticia. Gente, ya saben, manténgase pendiente. Algo importante, doctor, ¿cómo se enteran las pacientes y los pacientes de que hay algún tipo de estos operativos? Porque realmente yo misma he escuchado acerca de los operativos, pero ya cuando han pasado. Entonces, si conozco a alguien a quien le puedo referir a que vaya a hacerse porque no tiene la condición económica, de repente yo cuando me entero ya ha pasado. ¿Cómo se entera uno con tiempo? Mira, esos operativos diríamos que son operativos un poco satélites. Nosotros que tenemos siempre el estímulo y que nos gusta participar, cuando tengo algún amigo que de su pueblo lo llamaron y le dijeron, fulano, pero organízate un operativo, que aquí hay 15 mujeres, un ejemplo, que necesitan de eso. Y ese médico, porque siempre sale de un cirujano plástico, ese médico le participa la idea al director del hospital de ese pueblo. Dice, fulano, mira, tú que eres director de un hospital, a la vez tú eres político, te interesa resolver los problemas de la comunidad, vamos a buscar la manera de resolverle ese problema a esas 10 mujeres que tengo aquí, yo te voy a buscar a los cirujanos plásticos que le van a hacer eso. Entonces, ese cirujano plástico amigo, que puedo ser yo el de la iniciativa, entonces comienzo a llamar, fulano, mira, vamos para poner un ejemplo, vamos para Moca, tal fin de semana, un operativo. Y ese médico te va a decir, yo voy, yo hago una. Y fulano llama a fulano, y no, yo voy, yo hago otra. Y yo voy y hago otra. Y cuando viene a ver si el hospital tiene 5 salas de cirugía, tomamos de esas 5 salas de cirugía, tomamos 4 y entramos 4 cirujanos plásticos o hasta de a 2 juntos y llenamos la primera 4 pacientes, la operamos, traemos 4 más,
la operamos así sucesivamente. Nos pasamos un día divertidísimo, compartimos entre amigos, resolvemos un problema social y estamos ayudando a esas mujeres. Si tuviera que dar o contarnos alguna anécdota que ya de alguna paciente que usted diga, mira, a mí me recuerda alguna paciente en particular. De pacientes de gigantomastia. Sí, ¿cómo ha cambiado la vida de esa paciente y cómo ella llega a la consulta? Bueno, yo te podría decir que tenemos pacientes de esta, que tú lo operas hoy, y cuando tú la vuelves a ver, si la dejas de ver, tú no la conoces. Porque una mujer que tú le quitas un volumen enorme del pecho, que quizás en ese momento estuvo sobrepeso, es una mujer que entonces ahora dijo, no, ahora yo me voy a poner a reducir de peso. Yo voy a cambiar mi manera de peinar, ya cambié mi vestuario y tú ves una gente totalmente diferente y que se pudo insertar en un estilo de vida distinto que anhelaba y que no tenía. Incluso de vestirse. Sí, incluso de vestirse. Entonces yo siempre he dicho, la mujer es el ser que tiene más manera de cambiar. A veces uno ve una mujer y uno no la conoce y me pregunta, ¿y por qué tú no me conoces? Es que la mujer cambia de pelo, cambia de talla, cambia de ropa, cambia de todo, fácil, el hombre no cambia de nada. Así es, para Entonces, nosotras es muchísimo más fácil hacer cambios entonces cuando físicos. tú le cambias a una paciente todo el tórax que se la deja ver sobrepeso totalmente y después de ahí para allá esa paciente se estimuló a ir al gimnasio, a cambiar de vida, entonces ya tú ves una persona totalmente cambiada. Bueno, doctor, yo creo que tenemos una gran oportunidad aquí. Es bueno que se mantengan dándole seguimiento a esta información tan valiosa que el doctor nos acaba de dar, porque realmente es un tema ya de salud, que las pacientes se les quite este gran peso, porque literalmente es un peso para su columna. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A ustedes, gracias por su sintonía y realmente esperamos nueva vez nos pueda acompañar con otros tantos temas tan interesantes. Gracias a ti por traernos.